Aprovechar la postura y vamos a orar. Dios, venimos delante de ti, Señor, una vez más en este día, Señor, agradecido, porque una vez más podemos abrir tu palabra, Señor, y mirar tu propósito para nuestras vidas, lo que tú quieres, Señor. Así que te suplicamos y apelamos, Señor, a tu Espíritu Santo, Padre, para que en nuestra debilidad tú nos enseñes, Señor, nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que el carácter de Cristo sea conformado en nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para que estén atentos a ella. Y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, el Señor le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a tener la enseñanza desde el verso 3 al verso 14. Colosenses 1, desde el verso 3 al verso 14. Si alguien no tiene una Biblia, que le podamos prestar una. Todos tienen Biblia. Así que cuando estén listos, podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 1. Luego de Efesios, Filipenses, está el libro de Colosenses. 1:3, dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, esta carta que Pablo escribe a los colosenses, la iglesia de los colosenses estaba en lo que hoy es Turquía, y si nosotros recordamos los viajes misioneros de Pablo, podemos notar que estaba muy cerca de lo que era Antioquía, de donde Pablo emprendió sus viajes misioneros. Así que no dice en las Escrituras exactamente que Pablo estuviera allí, pero sí sabemos que hubo una gran influencia de Pablo en lo que tiene que ver la doctrina de Cristo, todo lo que era la enseñanza del Evangelio en toda esa zona de Asia. La carta específicamente, es muy probable ya que las bases de todo lo que era el gnosticismo se hubiesen ya echados, y vemos y vamos a notar que en la carta está de algún modo contrarrestando lo que era el gnosticismo, o sea, aquellas creencias de lo que pensaban que el conocimiento era una revelación que Dios había hecho a algunos, un privilegio que Dios tenía con algunos, y que no podía coexistir lo que era la materia y el espíritu juntos. Así que los gnósticos decían que la materia era mala, de tal punto, de alguna manera, entonces podemos entender que el gnosticismo de una manera muy directa se oponía a lo que es el Evangelio, lo que es la encarnación de Dios en la persona del Hijo. Y si vemos ahí mismo el capítulo 2, versículo 8, podemos ver que dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Vemos que ese versículo explica claramente el propósito. O sea, él está diciendo, en la persona de Jesucristo evita toda la plenitud de Dios. O sea, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y en ese tenor vemos el regocijo de Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia de los Colosenses. ¿Por qué el regocijo? Bueno, si ustedes ven el versículo 3, Pablo mismo dice que él se regocijaba por lo que el Evangelio había producido en ellos. O sea, el ello haber confiado en el Evangelio había producido algo en esa iglesia, en esos hermanos, y de algún modo ese era el regocijo de Pablo, que lo vemos en el versículo 3. Y dice, yo me gozo en eso que ha pasado en ustedes. Así que en la introducción de la carta se va a convertir en un testimonio de lo que realmente el Evangelio produce en nosotros. Y lo que yo quiero que veamos esta noche es el efecto que realmente el Evangelio debe producir en un creyente. Y miren el versículo 3 conmigo, Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y vemos, dice que la transformación primeramente vino fruto, por eso dice el versículo 5, a causa de que los colosenses tenían ahora una nueva esperanza. Y que esa nueva esperanza había sido producida por ellos haber escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Noten que lo primero es que se cambió la expectativa. Los colosenses cambiaron absolutamente la expectativa que tenían de este mundo cuando llegó a ellos la palabra del Evangelio. Y es realmente lo que hace el Evangelio. Si ustedes fueran a 1 Corintios conmigo, rápidamente, capítulo 15, versículo 16, miren lo que dice Pablo acerca de lo que eran quizá las expectativas anteriores antes de tener a Cristo y lo que son nuestras expectativas ahora. Pablo dice en 1 Corintios 15 y 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y lo que Pablo está diciendo y está revelando en esos 4 versos lo que era la expectativa anterior, la esperanza que teníamos. O sea, si nosotros simplemente esperáramos en Cristo, nosotros, los creyentes, no tuviéramos esperanza. Pero así vive el mundo. O sea, el mundo vive sin Cristo, nosotros estábamos antes sin Cristo, así que antes nosotros vivíamos sin ninguna esperanza. O con una esperanza que únicamente llegaba a la tumba, a la muerte. Dice, pero ahora, más ahora, dice el versículo 20, nosotros tenemos una nueva esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Mas Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y cuál es la esperanza? Primicia de los que durmieron es hecho. Así que Cristo fue el primero que Dios levantó, que venció la muerte, que Dios levantó de entre los muertos. Y la gloriosa esperanza que nosotros tenemos ahora está relacionada con la resurrección. La gloriosa esperanza que nosotros tenemos es que un día, al igual como Cristo se levantó de entre los muertos, un día tú y yo y todo aquel que haya puesto su fe en la persona de Jesucristo, que haya puesto su fe en el Evangelio, así mismo, Él fue la primicia y nosotros posteriormente seremos levantados juntamente con Él. Así que noten que el cambio, el efecto que produce el Evangelio en los colosenses vino fruto de que su esperanza cambió. Y lo primero que debemos meditar nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Si realmente nosotros estamos rotundamente preocupados hasta el día que muramos, o si realmente nosotros hemos trascendido ese momento y ahora nosotros nos gloriamos, ahora nosotros decimos, no, Cristo resucitó, nosotros también un día resucitaremos con Cristo. Y esa es la gloriosa esperanza que tiene el creyente. Y esa gloriosa esperanza produjo un cambio en la iglesia, en los hermanos de Colosenses. Miren el versículo 3.
Colosenses 1:3. Miren el primer efecto que produjo esa nueva esperanza que trajo el Evangelio. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Noten que en el versículo 8 dice Epafras, que era posiblemente el que fundara la iglesia o inició el ministerio, dice que él daba testimonio de cómo el amor que tenían ellos en el Espíritu. Pero sea como sea, lo que podemos ver aquí, que la fama y el testimonio de los colosenses llegó a los oídos de Pablo. Y Pablo se regocijaba porque ellos dicen, ustedes, dice, yo he oído acerca de vuestra fe. Yo he oído acerca de la convicción que ustedes tienen acerca de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y esto inmediatamente debe traer un cuestionamiento a nosotros. ¿Qué dicen las demás personas ahora que somos creyentes? Después que hemos venido a los pies de Jesucristo, cuando las personas del mundo nos ven, ¿qué dicen de Cristo? No tienen una nueva expectativa de Cristo, no produce un efecto nuevo, un efecto diferente en nosotros, el que hayamos nosotros creído en el Evangelio, porque si eso no está pasando, hay algo mal que está en nuestras vidas. Porque Pablo dice, yo me regocijo porque he oído de las convicciones que ustedes tienen acerca de Jesucristo. O sea, se propagó lo que estaba pasando en la vida de los colosenses. Se hizo famoso. Tan famoso que vemos que no solamente quizás en el mundo se podía enterarse, o se hizo famoso fuera de Colosenses, hasta el punto donde estaba Pablo, sino que también vemos que eso impactó la vida de Pablo. Porque de algún modo, dice el versículo 3, que dice, Pablo se está regocijando de lo que ha pasado con ellos. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo está impactando la vida de nosotros como creyentes, los demás hermanos? ¿De qué manera el Evangelio de Jesucristo, la obra que Cristo ha hecho en nosotros, está siendo de bendición a todos los hermanos que están a nuestro alrededor? Porque el efecto que Pablo dice aquí es que debe producir es que la vida de Jesucristo se manifieste a través de nosotros, como estaba pasando con los hermanos de Colosenses. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. O sea, si Cristo murió por todos, quiere decir que todos los hombres están muertos, lo que está diciendo el pasaje. Todos los hombres estaban convictos en pecado, en juicio, si Cristo murió por todos. Así que ya ahora los que viven, los que no están en condenación, ya no viven para ellos, sino viven para Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, que lo que estaba pasando en esta iglesia es que ellos estaban viviendo para Cristo. ¿Por qué estaban viviendo para Cristo? Porque su vida era elocuente a los ojos de los demás, a los ojos del mundo. Cuando las personas del mundo ven nuestras vidas, deben ver a Jesucristo, la transformación de Cristo que ha hecho Cristo en nosotros. Y cuando nosotros venimos a la iglesia o hablamos con los hermanos deben ser bendecidos con nuestras vidas de la manera que Dios está operando por el Evangelio en nosotros. La esperanza que trajo el Evangelio en los colosenses trajo alabanza, gloria a Dios. Pablo dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe de ustedes. Pablo estaba regocijado en el Señor, en Cristo, por lo que había hecho el Evangelio en ellos. Noten que al final todo el mundo sale bendecido. El mundo es bendecido porque las personas del mundo deben ver a Cristo en nosotros. Los hermanos son bendecidos porque Dios está obrando en nosotros para bendición de los hermanos. Y al final Cristo, Dios, debe ser alabado. Como Pablo decía, doy gracias por lo que Dios está haciendo en ustedes por la fe. Pero hay un segundo efecto que produjo el Evangelio en los colosenses. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. No solamente Pablo se regocijaba de cómo
su fe, las convicciones de los colosenses se había difuminado, se había esparcido, sino de la manera en que el amor de ellos, entre ellos, estaba operando. Noten que el evangelio produjo un cambio en ellos hacia los hermanos, en el cual los hermanos, dice, todo el mundo estaba impactado de la manera que se amaban, de la manera que los colosenses amaban a los demás santos, a los creyentes. Produjo además un cambio que bendijo a los hermanos. Y ellos estaban siendo bendecidos, todos los santos, por el amor de ellos, por la transformación que Dios había hecho en ellos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y es muy probable que Romanos capítulo 5, versículo 6, pudiera ser la clave por la cual los colosenses sufrieron esta transformación y cómo Dios movió su corazón hacia los demás hermanos para que amaran a los demás hermanos. Miren lo que dice Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que dice ese pasaje de Romanos es que nosotros, siendo débiles, siendo pecadores, mereciendo la muerte, Cristo, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y es muy probable que los colosenses dijeran, bueno, yo estoy consciente de mi pecado, estoy consciente de mi debilidad, estoy consciente de lo que merezco, así que, no obstante a eso, Cristo muere por mí, Dios envía a Cristo a morir por mí, y eso pudiera ser la transformación que sufrieron ellos al ver el incomprensible amor de Dios, mereciendo yo la muerte. Así que cuando ellos ven el incomprensible amor de Dios mostrado a través del evangelio, no queda otra posibilidad alguna que ellos amar con el mismo amor con el cual Cristo lo amó. Y es lo que produce el evangelio. O sea, tú y yo, mi hermano, merecíamos la muerte. Tú y yo no teníamos posibilidad de justificarnos delante de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo aborrecíamos las cosas de Dios. Aún así, Dios nos trae con lazo de amor, nos revela a su Hijo, nos sella con su Espíritu Santo y garantiza nuestras vidas. Es algo glorioso lo que pasa con un creyente, con una persona enemiga de Dios. Dios lo hace un santo a una persona dominada por el diablo, que no le interesan las cosas de Dios. Dios lo hace un santo y lo traslada al reino, a su reino, y lo entra en ese reino. Así que muy probablemente los colosenses entendieran eso y por eso evidenciaban ese amor que tenían para los santos, para los creyentes. Y si viéramos ese amor a la luz de Corintios 13, es muy probable que el amor de ellos no dejara lugar a la envidia, al orgullo, al egoísmo, a la ira, al rencor. Todo lo contrario, antes bien un amor paciente, sufrido, confiado. Y si nosotros nos viéramos en ese amor de Dios para con nosotros, que probablemente por ello estuviera la iglesia de Colosenses reflejando ese amor hacia los santos. Si nosotros nos viéramos, y Cristo mismo da el testimonio cuando dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tienen amor los unos por los otros. Es una evidencia de lo que Dios ha operado y ha hecho en nosotros. Somos discípulos, dice Dios. La gente va a ver que ustedes son discípulos cuando entre ustedes mismos se amen. Únicamente, hermanos, no podemos procurar nuestro bien espiritual porque el verdadero amor busca el bien común. Busca el bien del hermano. O sea, yo simplemente no debo preocuparme por mi crecimiento espiritual porque yo vivo en santidad, sino yo debo preocuparme por la vida de los hermanos. Eso es el amor. Y así opera el evangelio. Cristo no buscó su bien, sino el bien de nosotros. Así nosotros, si amamos con el amor de Cristo, no podemos procurar nuestro propio bien, sino el bien colectivo, el bien de los hermanos, reflejando así el evangelio de Cristo. No podemos nosotros irritarnos por la debilidad, por el agravio del hermano. Todo lo contrario, lo que dice que del amor es sufrido, todo lo puede, lo espera, lo soporta. Y es
muchas veces nosotros con facilidad señalamos, decimos, pero al final el problema del hermano no es su problema, es nuestro problema. Porque si realmente hemos sido regenerados por Cristo y el amor de Cristo está en nosotros, ese amor debe operar a beneficio del hermano. Y si un hermano tiene una debilidad, tiene una necesidad, está en un pecado, ese hermano la única posibilidad que tiene es el mismo evangelio. Y de la manera que ese hermano, o quizá la única posibilidad que tiene ese hermano de venir a Cristo nuevamente, es si nosotros reflejamos a Cristo en nosotros. Si nosotros los amamos como Cristo nos amó. Así que noten que el efecto del evangelio, al final lo que hace el evangelio, lo que hizo Cristo, es que sin merecer, tomó el lugar de nosotros, murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. O sea, Él no merecía eso y nos dio un beneficio a nosotros. Asimismo, el amor, y era lo que pasaba en la iglesia colosense, Pablo estaba regocijado por el amor como ellos amaban a todos los santos, porque amaban con el mismo amor que Cristo los amó. Pero si ustedes ven, Pablo únicamente no se regocijaba y no se quedó en el regocijo por el efecto que produjo el evangelio, reflejando a los colosenses en su vida, la vida de Cristo, dando un testimonio acerca de Cristo, y los colosenses amándose como se amaban, como amaban a los santos, sino que si ustedes ven el verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿que oyeron qué cosa? Bueno, desde el día que Pablo oyó de lo que el evangelio habían hecho en ellos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Noten que lo que regularmente nosotros decimos, bueno, gracias Señor, porque mira, la obra que Dios ha hecho es una obra grande y gracias Señor. Pablo no se queda ahí. Pablo dice, yo me regocijé por aquello, porque Dios ha producido un gran efecto a través de la verdad del evangelio en ustedes. Dice, pero desde que yo oí eso, lo que yo hago es que no ceso, dice el verso 9, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la palabra voluntad ahí significa determinación, o sea, lo que Dios hizo. Lo que Pablo está diciendo, es verdad que yo me gozo en lo que Dios ha hecho en ustedes y del testimonio de ustedes. Dice, pero yo estoy orando para que seáis llenos del conocimiento de lo que Dios ha determinado a través de Cristo. Noten que eso es lo que es el peregrinar del creyente. Fuimos salvos por su gracia, pero nosotros debemos ir creciendo en esa gracia. Y lo que Pablo está orando, él está diciendo, yo estoy orando a Dios para que ustedes sean, dice, completos, que seáis llenos del conocimiento de Cristo. Así que el propósito del evangelio es que nosotros vayamos constante y progresivamente creciendo en el evangelio, creciendo en la gracia de Dios, hasta un conocimiento pleno de Cristo, que sabemos que lo vamos a tener en el cielo. Pero lo que Dios quiere es que cada día nosotros vayamos creciendo en ese crecimiento constante y progresivo hasta la estatura de Cristo, hasta el conocimiento pleno de lo que Dios ha hecho. Y de alguna manera, si vemos este verso, lo que Pablo está diciendo es, sí, ustedes entendieron el evangelio, pero les falta entender muchas cosas más. El evangelio es más glorioso y la riqueza que tiene el evangelio es infinita. Y noten que Pablo sigue orando para que el evangelio siga operando en ellos. Noten que el evangelio operó en ellos en un momento trayendo esperanza por medio de la verdad. Ahora, esa esperanza vino fruto de un arrepentimiento en un momento que ellos reconocieron su debilidad y su incapacidad. Así que cuando ellos reconocen su debilidad e incapacidad de justificarse delante de Dios, abrazan, ¿qué cosa? La esperanza del evangelio. Tú vas a la muerte, no hay ninguna posibilidad alguna, tú dices, no hay posibilidad alguna que yo escape de la muerte eterna. Así que tú te humillas delante de aquel, tú sabes que no hay capacidad delante de ti, tú eres débil, y tú abrazas la esperanza. Eso fue lo que hicieron los colosenses. Pero noten
que el crecimiento progresivo consiste en reconocer cada día más la incapacidad que tenemos. El crecimiento en el Evangelio es nosotros ir progresivamente reconociendo lo incapaces y los débiles que somos. Y en la medida que nosotros reconozcamos los débiles e incapaces que somos, viviremos humillados delante de Dios. Mira un ejemplo que está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está mostrando a la iglesia de Corintios que las tribulaciones son necesarias para el creyente porque eso va a traer consolación de parte de Dios. Cuando traiga consolación, en esa misma manera tú vas a ser capacitado para poder consolar a otros. Entonces él dice, es necesario que seamos atribulados para que seamos consolados por Cristo. Y ahí tú estás capacitado para poder consolar a otros. Y fíjense lo que dice él. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo, y está poniendo un ejemplo que lo podemos aplicar en lo que estamos enseñando, y dice, en un momento Dios me atribuló sobremanera. Dios me mostró sobremaneramente lo débil y lo incapaz que yo soy, al punto de que yo dije, voy a morir. Y cuando nosotros pedimos toda posibilidad de tener la vida, de preservar la vida, dice, Dios operó. Dice, ahí comenzamos nosotros. Cuando perdimos toda capacidad de conservar la vida, Dios, dice, comenzamos a confiar en Dios. Noten que en el momento de la debilidad fue que el Señor vino y operó en la vida de Pablo. En el momento cuando ellos no tenían ninguna posibilidad, ya se sentían incapaces, vino y entró Dios y operó y obró en sus vidas. Debemos morir a nuestras fuerzas, debemos morir a nuestra capacidad para que la fuerza de Dios opere en nosotros. Así que el crecimiento progresivo es un constante morir al yo mismo. El crecimiento espiritual es un constante morir a nosotros mismos, reconociendo delante de Dios la incapacidad que tenemos de nosotros poderle agradar. Y Pablo dice, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, yo le pedí a Dios que me quitara un aguijón que yo tenía. Y dice, ¿y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, bueno, el Señor me dice que su poder, Él obra, Él es poderoso cuando yo soy débil. Entonces, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y si tú y yo somos honestos, hermano, nosotros somos muy débiles, somos orgullosos, somos mentirosos, somos ávaros, somos lujuriosos. Tanto pecado que pudiéramos pasar la noche mencionándolo, que tú y yo, hermanos, tenemos. Lo que tenemos que hacer es lo que decía Pablo, dice, yo reconozco que soy débil y entonces Dios opera en mí. Y lo que está diciendo es tú lo que tienes que ir a Cristo, al Evangelio, y confesar lo que tú eres. Y cuando tú vas humillado delante de Dios, reconociendo lo que eres, dice, Dios comienza a operar y a obrar. Así que Dios lo que está pidiendo de nosotros es sinceridad, humillación. Que nosotros vayamos delante de Él y digamos, Señor, no somos capaces. Yo soy pecador, yo tengo un problema y no puedo con Él. Así que Dios comienza de una manera milagrosa a operar. Así que el crecimiento es un morir constante de nosotros para que Dios opere. Y ese morir constante al yo mostrará más y más y más y más la maravilla del Evangelio. Así que el crecimiento o la madurez espiritual es como que tú cada vez más entiendes que eres más incapaz. Y cuando tú entiendes, y yo entiendo que cada vez somos más incapaz, más frecuentemente vamos a Cristo.
más humillados estamos delante de Cristo. Sin embargo, muchas veces lo que aprendemos, vemos, es que el Evangelio muchas veces viene acompañado de otras cosas. Una serie de requisitos, de formas que debemos mostrar, de obras que deben exhibirse. Pero al final eso es la religión. O sea, la esperanza gloriosa en los cielos que Dios promete por el Evangelio, no podemos nosotros atarla a una serie de normas humanas. De ahí hemos salido, de ahí nos sacó el Evangelio. Donde el Evangelio nos sacó es del lugar donde nosotros no somos capaces. Así que venimos ahora y estamos en la gracia que Dios operó por su Evangelio en nosotros. Así que nosotros seguimos débiles, pero reconociendo que somos incapaces. El mundo no sabe que es incapaz, el mundo no sabe que no tiene posibilidad. Nosotros sabemos que no hay ninguna posibilidad, pero sabemos que Cristo tiene toda posibilidad. Por eso vivimos humillados delante de Cristo. Miren el versículo 10. Miren cómo se revela el propósito de Dios. Versículo 10. ¿Para qué esto? ¿Para qué vivir humillado delante de Dios? ¿Para qué morir yo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y la palabra andéis es vivir, moverse. Y está hablando como una capacidad que Dios nos da. Cuando estamos en Cristo, que morimos al yo, y vamos y nos refugiamos humillados en aquel que lo puede, en Cristo, de alguna manera Dios comienza y permite que nosotros vivamos, nos movamos de tal manera que le traigamos gloria, de tal manera que se ven obras. No es que el cristiano no tiene obras, pero la obra que viene en fruto de una rendición a Cristo. Por eso es que dice ahí que luego que pasa esto, nosotros andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito del que muera yo y dependamos únicamente de la gracia de Cristo permite que podamos vivir, movernos en la dirección que Cristo quiere que nos movamos. Pero sucede algo más glorioso. Miren el versículo 11. Dice el versículo 11 que cuando dependemos de la potencia y el poder de Dios en Cristo, opera algo glorioso. No solamente que nosotros podemos vivir y movernos como Dios quiere que vivamos, sino que vivimos, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señores, y pasa algo realmente increíble en la vida de nosotros. Cuando nosotros morimos al yo, somos débiles, incapaces, y vamos humillados a Cristo y decimos: Cristo, aquí estoy yo con mi debilidad. Dice que Dios comienza a permitir que nosotros vivamos. Dios comienza a obrar de tal manera que nosotros traemos fruto para Él, pero al mismo tiempo vivimos gozosos. Y vivimos gozosos, dice, dando gracias a Dios por lo que hizo, porque nos dio ahora una herencia con los santos en luz, nos dio una herencia en los cielos. Y miren lo glorioso del Evangelio, que tú vives alegre. No habla de muerte, no habla de nada, está hablando que ahora nosotros tenemos una nueva esperanza que traspasa a esta tierra. Y nosotros vivimos rendidos, dando gloria a Dios, gozosos, porque Dios ahora nos ha dado una herencia, nos ha dado una vida, nos ha dado un reino que trasciende este reino terrenal a un reino celestial. Y fíjense que uno querer testificar de Cristo no es un sacrificio. A veces nosotros decimos, bueno, hay que salir porque tengo que hablar. No, Dios no es así. O sea, no tenemos que hacer un sacrificio para nosotros ir a testificarle al Señor. Es que Dios opera de una manera en nosotros, en la cual nosotros estamos tan agradecidos de Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros, que nosotros queremos hablar de esa herencia y de ese reino al cual Dios nos ha hecho partícipe. La predicación del Evangelio, el testimonio, no es un esfuerzo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Es una muestra de gratitud, de agradecimiento, de rendición,
diciendo gloria a Dios porque me ha dado a mí una herencia en los cielos. He vencido la muerte como Cristo venció la muerte. Noten que es más que un compromiso, una liberación. Yo no tengo ningún compromiso de vivir como Dios quiera, ni de vivir, ni de predicar, porque eso me carga. Pero cuando yo voy a Cristo y digo, Dios, yo soy débil, y Dios opera en mí por el Evangelio, el gozo de Dios, de lo que Dios ha hecho, se refleja. Estamos conectados a Cristo. Yo soy débil, tú eres fuerte. Así que Dios comienza y Dios nos da un gozo porque estamos en aquel que es fuerte, no en mí. Lo que trae tristeza a nuestras vidas es los débiles que somos, el pecado que hay en nosotros. Cuando estamos conectados a Cristo no hay tristeza, hay gozo, alegría, regocijo por lo que Cristo, por lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. Para concluir, hermano, recordemos que un día humillados vinimos a los pies de nuestro Salvador, reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad de podernos justificar delante de Dios. Y abrazamos la esperanza del Evangelio. Y eso es un día, nos trasladó de las tinieblas a la luz, el día que confiamos. Pero mientras estemos en esta tierra y se cumpla nuestra redención, venga el día de nuestra redención, nosotros, nuestro peregrinar en este mundo, hasta esa consumación, debe ser un conocimiento pleno de lo que es la gracia de Dios. Pero ese conocimiento pleno de la gracia de Dios únicamente es posible nosotros sabiendo quiénes somos y sabiendo cuál es el único que nos puede ayudar. Somos incapaces, somos débiles, aún siendo creyentes somos débiles, somos incapaces, y solo conectados a Cristo podemos nosotros crecer y traer gloria a Cristo, traer bien para los hermanos y en el mundo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu evangelio es glorioso, Señor. La obra de Cristo es gloriosa, Señor. Tu Hijo muriendo en una cruz, Señor, y nosotros teniendo vida, Señor. Padre, no nos queda más nada, Señor, que rendirnos delante de ti, así que ayúdanos, Señor. Padre, mientras estemos en este cuerpo, somos débiles, incapaces, Señor. Hay debilidad, pecado en nosotros, Señor, y nosotros queremos que tú lo sepas, Señor, y decirte que te necesitamos y que necesitamos vivir cada día, Señor, muriendo a lo que nosotros somos, Señor, para que Cristo viva en nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor, y glorifícate, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.